Bueno, hola. No sé si va a ser fácil continuar. Bueno, yo voy a acercarme a lo que me han pedido los organizadores, en primer lugar agradeciéndole a Sodepaz y a la Universidad Pública del País Vasco y también a la red de Ongi Etorri por invitarme, bueno, primero por organizar estas jornadas y esta reflexión sobre la criminalización de la solidaridad en el ámbito de la movilidad humana, y segundo por invitarme. Y bueno, antes de entrar un poco en el objeto de mi intervención y teniendo en cuenta que se me ha reducido un poquito mi tiempo para hablar, pues querría hacer 4 muy breves precisiones que no voy a poder desarrollar, para luego intentar un poco responder a lo que me habían pedido los organizadores, que es hablar un poco de los conflictos armados en África como causa de las migraciones. Esas 4 precisiones son: la primera, el fenómeno de la movilidad humana es multidimensional, multicausal, multifactorial y no se puede reducir a una causa. Es un error, y yo creo que las narrativas hegemónicas que abordan el estudio de la movilidad humana, esa forma de intentar clasificarlos entre factores de expulsión, factores de atracción, deja en la sombra elementos importantes para poder analizar cómo son las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, que construyen el fenómeno de la movilidad, igual que construyen las fronteras, que son una construcción social, contingente, pero que tiene impactos materiales como los que acabamos de escuchar. Segundo, la movilidad, y esto es muy importante porque no se cuenta así desde las narrativas hegemónicas, pero aquí tenemos el testimonio de que es así. La movilidad es siempre, y sea cual sea la causa o las múltiples causas que la motivan, una acción política. Y cada persona que se mueve está llevando a cabo una acción política. El feminismo nos ha enseñado que lo personal es político y la movilidad es una decisión política derivada de una agencia que tienen las personas que toman la decisión de moverse. Decisión que es múltiple, variada, diversa, cruzada por factores de género, de clase, de identidad, de religión, por ideología y por múltiples factores. Tercero, ninguna aproximación al fenómeno de los conflictos armados en África o la movilidad se debería hoy hacer sin un enfoque de género y sin un enfoque de interseccionalidad, de manera que analizáramos todo el ciclo de la movilidad de cada persona que políticamente se está moviendo en origen, en tránsito y en países de recepción, con un enfoque de género y con un enfoque que visibilice los elementos de discriminación múltiple que sufre cada persona o que afronta cada persona en todo el ciclo de la movilidad en función de su clase, de su orientación sexual o identidad de género, de su edad, de su estatuto, de si vivía en el mundo rural o en la ciudad, de su estatuto legal y de múltiples otros estructuras políticas, sociales y económicas que construyen la agencia de la movilidad. Y cuarto, pido disculpas por mi capacidad intelectual de abordar aquí y ahora lo que me han pedido las organizadoras, sin caer en un enorme reduccionismo explicativo sobre cuál y por qué se producen conflictos armados en África y por qué eso generan movilidad humana. Y sobre todo, pido disculpas, porque aunque lo voy a intentar, utilizar un enfoque decolonial, de género e interseccionalidad para explicar los múltiples factores y estructuras globales, continentales, regionales, nacionales y locales que confluyen en la construcción de un conflicto armado y que afectan a las estructuras que construyen la movilidad de quien marcha de esos espacios de conflicto armado, es imposible en los ratitos que me han dado. He escuchado aquí cuestiones como si somos o más o menos racistas, y yo de lo que quiero hablar es de la biblioteca colonial, porque esta sociedad
toda ella, o todo el conjunto de la humanidad, o todo el conjunto de las sociedades occidentales, o, bueno, no lo sé. Todas somos machistas y todas somos racistas. Y en ese contexto de estructuras sociales, patriarcales, y ahora diré muchas más cosas, desde ahí tenemos que entender cómo nuestra cabeza, en todos los lugares del mundo, pero yo hablo de aquí, aunque voy a hablar de conflictos en África, está permeada, las gafas con las que veo el mundo, a través de una biblioteca colonial. Y esa biblioteca colonial, machista y racista y muchas otras cosas, construye unas narrativas hegemónicas sobre la movilidad humana y construye unas narrativas hegemónicas sobre las causas que generan desplazamientos forzosos en África. Y tanto querría contar sobre la biblioteca colonial que construye la identidad de las personas que se mueven en África y que parte, y lo voy a decir tipo Twitter porque aquí no me voy a detener, parte de un triángulo identitario en donde, en un lado, hay una imagen reiterada continuamente a través de todos los instrumentos de hegemonía cultural, la academia, los medios de comunicación, los discursos desde el poder y múltiples otras estrategias culturales que construyen a las personas que vienen de África y que se mueven a ellos como una invasión de cuerpos de jóvenes negros desesperados que a las puertas de la fortaleza europea, al otro lado de esas vallas de Ceuta y Melilla, o cayéndose por los bordes de barcos o de lanchas en el Mediterráneo, desesperados que nada tienen que perder, y que en el caso de África nos dicen todos esos instrumentos del sentido común colonial, racista y patriarcal, que huyen de un continente que se desangra, que huyen de la miseria, del hambre, las epidemias, las catástrofes y la guerra, que son migrantes, no refugiados, porque no huyen por las causas que dice alguien en algún momento, y esto es un ámbito de lucha y es una construcción social, que alguien es refugiado y alguien es migrante. Pero nos dice el sentido común aquí, que en África, del África negra, del África subsahariana, vienen jóvenes desesperados que huyen de la miseria y el hambre, o vienen mujeres con niños o embarazadas, tratadas, víctimas de la trata o víctimas de los traficantes. En todo caso, cuerpos y mucha gente que construyen un imaginario en donde hoy en día la idea central es que además de miseria, hambres, epidemia, catástrofes naturales y conflictos, África se desborda de gente, porque hay un boom demográfico que va a hacer que pronto sea el continente con más población. Y como África se desangra, millones de jóvenes negros varones y algunas víctimas de trata huyen de ese continente que se desangra. En ese imaginario que naturaliza lo que es profundamente político, el hambre, la miseria, la epidemia, las catástrofes, la demografía o hoy el cambio climático, de él tendría muchas cosas que decir, pero voy a decir 4, solo vinculadas con los conflictos armados. Desde un enfoque de género, interseccional y de colonial, ¿qué hago yo para quitar y ayudar a quitar de mi cabeza y de la cabeza de otras personas la biblioteca colonial? Una biblioteca que durante siglos ha construido al África negra, al igual que al Islam,
de una muy concreta, cambiante, contingente manera, por la cual los datos que habéis visto antes en la encuesta no son casuales. Es un imaginario construido y reproducido cotidianamente, diariamente, a lo largo de nuestra vida cotidiana. Y de todo eso solo voy a intentar deconstruir 4 cosas, y os pido disculpas por mi reduccionismo explicativo. Primero, habrá que pensar cómo deconstruir esa maravillosa dicotomía que construye la idea de que hay desplazamientos voluntarios y desplazamientos forzosos. La idea de que, por tanto, hay personas buenas que huyen por buenas razones y hay personas que no son tan buenas porque no huyen por tan buenas razones. Desplazamiento voluntario versus desplazamiento forzoso. Y el sentido común nos dice que en África no hay desplazamientos forzosos, porque la gente solo huye de la miseria y la pobreza, no huye de persecución. En Ceuta y Melilla hay una frontera donde hay gente que por el color de su piel puede pedir asilo, porque es posible que sean personas perseguidas. Pero hay gente que porque son negras no pueden ni pedir asilo en esa frontera porque se presupone que no son personas que huyen de persecución. Pero una va a la página del ACNUR y se encuentra que de esos 70 millones de personas desplazadas, forzosas, y esto hay que deconstruir, de ellas, de esos 20,4 que han cruzado una frontera internacional, ¿a qué llamamos frontera internacional? 6,3 millones están en África. Son personas refugiadas cuyos países de origen están en el continente africano. Es más, de los 10 países de origen de personas refugiadas, además de Siria y Afganistán, los otros 7, bueno, falta uno que está al final, son africanos. Sur Sudán, Somalia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Eritrea y Burundi son países en los que la gente huye de persecución en todas sus formas. Pero aquí, sentido común, solo huyen desesperados del hambre y la pobreza. Nos dice el discurso hegemónico, que intentamos ver cómo lo vamos a decolonizar. Voy a dejar ahí esa dicotomía entre desplazamientos forzosos y voluntarios. Segundo elemento que hay que decolonizar con un enfoque de género interseccional. ¿Cuáles son las causas de los desplazamientos forzosos en África? ¿Cuál es la causa de que haya esos 6,3 millones de personas al otro lado de las fronteras y bastantes millones de desplazados internos dentro de la frontera de algún país subsahariano? Fronteras que son construcciones sociales. ¿Qué dice la narrativa hegemónica de por qué la gente huye forzosamente? Y luego veremos que todas las personas huyen con cuestiones políticas, porque todas y cada una de ellas lleva a cabo una acción política con su movilidad. La narrativa hegemónica sobre por qué hay conflictos en África, por qué hay causas de los desplazamientos forzosos, voy a ir muy rápido, diríamos, simplificando mucho, me lo vais a permitir, en África el Estado ha fallado, Estados, países y gobiernos corruptos y autoritarios que se han derrumbado. Todos habéis oído hablar del sentido común, ¿verdad? África hay estados fallidos y estados colapsados. ¿Alguien ha oído esta palabra? ¿Alguien no la ha oído? ¿Alguien no piensa que la inmensa mayoría de los países africanos son estados donde el Estado no funciona? Se ha derrumbado. Y en medio del caos y la anarquía, de la ausencia del Estado, imperan la rivalidad étnica, B, el fundamentalismo religioso de un islamismo político radicalizado, ese sí machista y que viola los cuerpos de las mujeres en África, o C, el crimen organizado o la piratería en Somalia y en el Golfo de Guinea. Causas
hoy de los conflictos armados en África, según el relato hegemónico, porque no nos olvidemos, hoy África es la cuna de las redes de Al-Qaeda en el Sahel, de Boko Haram, Al-Shabaab, el Daesh y todo un entramado de actores de ese llamado, mal llamado, porque también esto es una construcción social, profundamente política, terrorismo internacional, por no olvidar de aquellos actores armados, última explicación de por qué hay causas en los conflictos en África, luchas tribales, fundamentalismo religioso, terrorismo internacional, crimen organizado o señores criminales codiciosos que les interesan los recursos naturales que hay por ahí, en países o en un continente, que también África es profundamente rico, pero profundamente insertado en estructuras globales de las que ahora hablaré. Porque la causa de los conflictos en África es una guerra global. Y millones de personas en África y en todo el mundo resisten en esta guerra. Una guerra que es una guerra imperial, una guerra que es una guerra colonial, una guerra que no es la guerra contra el terror, sino, si me perdonáis que me radicalice, como no debería porque soy una académica, una guerra desde el terror. Una guerra que lleva a cabo desde hace siglos, pero hoy y aquí, una estructura global local que actúa y se plasma contingentemente y de manera diferente en cada lugar del mundo y que no es omnipotente y que no lo puede todo, porque también ella es una construcción social que puede ser resistida y que lleva siendo resistida desde hace siglos, pero también sostenida. Esa estructura global, voy a decir 4 pinceladas de ella, de qué papel juega en eso que llaman los conflictos internos africanos, que no son internos y que no son africanos. Esa estructura global, local, vamos a llamarla así porque parece ser que eso sirve para entender mejor de qué hablamos, es una estructura en guerra con amplios sectores de la humanidad. Es una estructura que tiene bastantes aristas y yo voy a mencionar unas pocas. La primera, en África hay conflictos armados y hay gente que resiste, incluyendo a través de la movilidad, porque hay importantes procesos de acaparación y acumulación por desposesión en cadenas globales, productivas, extractivas y de cuidados que en el contexto del territorio que llamamos África subsahariana acapara por desposesión los recursos naturales, el coltán del Congo y los minerales, el uranio de Níger, el petróleo de Sur Sudán, las reservas pesqueras de Somalia, y así podría ir por cada uno de esos espacios de conflicto de los cuales huyen, según el ACNUR, personas refugiadas, o que nos hablan de los procesos de desplazamientos forzosos de personas en la brutal acaparación de tierras en las que esa élite político-económica global, capitalista, neoliberal, desplaza a millones de defensoras y defensores de la tierra en África para extraer recursos o para dedicarlos a la economía de las flores que luego compramos aquí, dedicarlas a la economía de las plantaciones, de los productos agrícolas, del café, del cacao, del tabaco, del algodón, o acapara por desposesión la tierra de millones de campesinas y campesinos africanos
para que podamos tener alternativas a la dependencia del petróleo y del gas, como podría ser los biocombustibles, que nos hablan de esas cadenas globales no solo productivas y extractivas y de cuidados, sino también de convertir la tierra en África, expulsando a su gente de esas zonas en los vertederos de esta estructura global. Y que Somalia, que lleva en guerra 30 y tantos años, es uno de los lugares preferidos para algunas empresas europeas, no solo para pescar ilegalmente, sino para verter los residuos tóxicos de las industrias que se generan en otros lugares del mundo por parte de esta estructura global, local, capitalista, neoliberal, que sigue siendo, pero ahora más claramente por el cambio climático, insostenible y depredadora, y en la cual están y conforman parte de esa estructura actores del norte y actores del sur, incluyendo una gran parte de los dirigentes del norte y del sur. Podría decir mucho más sobre esa parte de la guerra que provoca desplazamiento forzoso en muchos lugares del África negra, pero voy a hablar de otras 3 dimensiones de quién está en guerra contra gran parte de la humanidad, de las causas de esos conflictos armados, que es lo que me han pedido las organizadoras. Porque esta estructura de poder en red, multidimensional, con múltiples actores, no todos con los mismos recursos y capacidades, con diferentes agendas internas, es, y no podemos olvidarlo, capitalista neoliberal, depredadora antiecológica, pero también es profundamente patriarcal. Y las mujeres y los hombres se mueven y salen causas de algunos lugares de África, se mueven por las rutas migratorias o llegan aquí insertados en estructuras de género, en origen, en tránsito y en destino, insertados en esta estructura global local profundamente patriarcal, que nos explica por qué los jóvenes negros africanos subsaharianos saltan las vallas de Ceuta y Melilla y las jóvenes mujeres negras y del África subsahariana cruzan por algún lugar que nadie sabe muy bien el espacio fronterizo amurallado de Ceuta y Melilla. Porque la movilidad es una acción política por parte de cada una de esas mujeres y esos hombres. Pero en origen, en tránsito y en destino, la estructura de género construye su agencia y construye sus viajes y construye cómo aquí se insertan. En la industria del sexo, una de las más bullantes de este sistema capitalista neoliberal, o en la industria del cuidado, fundamental en nuestras sociedades. Pero esta estructura es también profundamente cis-heteronormativo. Y en el mundo, en todo el mundo, y también en África, las personas sufren persecución por su orientación sexual y su identidad de género. Y aunque hay avances importantes en el movimiento feminista global, también en África, en el movimiento LGTBI, también en África hoy hay mucha gente que lucha por la defensa de su derecho a amar a quien quiera y que se ve por ello perseguida. Pero ellas y ellos no son refugiados, porque solo huyen de la miseria y la pobreza. Su acción no es una acción política, su movilidad no es una acción política. Voy a ir acabando porque ya estoy fuera de plazo, pero bueno,
adultocéntrico, es que tendría tantas cosas que deciros de esta maravillosa estructura que está en guerra con la humanidad, patriarcal, cis-heteronormativa, adultocéntrica, capitalista, neoliberal, depredadora, antiecológica, insostenible, pero también profundamente bélica y militarizada. En eso que llamamos la seguritización de la vida cotidiana para todas las sociedades del mundo, para toda esa humanidad en lucha o acomodándose a esta estructura de poder que genera la guerra en África. No hace falta que os hable de la venta de armas y quiénes son los principales productores de armas. No conozco el negocio del arma en el País Vasco, pero sí que en el conjunto del Estado español podríamos hablar de que es la octava o la séptima hoy potencia mundial en venta de armas para las guerras que en su nombre se llevan a cabo en todo el mundo, incluyendo en África, o la venta de armas para la seguritización de nuestra vida cotidiana, criminalización de la solidaridad o fortaleza y murallas europeas, el negocio de la seguridad. Me quedan 2 minutos. Pero la biblioteca colonial es muy, muy profunda y la tenemos muy, muy metida hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Y esta estructura de poder, todos estos adjetivos que no los puedo repetir aunque quisiera porque no tengo más que 2 minutos, no os olvidéis, construye un sentido común, hegemónico, un nosotros, los otros, en donde esta estructura hasta ahora y todavía no ha cambiado, por mucho que China y los chinos anden por ahí, Rusia y los rusos anden por ahí, y otros actores llamados no occidentales estén ya en el centro de esta estructura global, sigue siendo profundamente racista, eurocéntrica, occidentalocéntrica y blanca. Y la biblioteca colonial nos dice que la identidad de toda aquella y aquel que forme parte de esa cristiandad europea occidental blanca es sentido común, el origen de todo lo bueno que la humanidad ha hecho, del conocimiento científico, de los derechos humanos, de la democracia, de la mejor de las economías del mundo mundial, porque hasta ayer el liberalismo europeo occidental era el fin de la historia, el fin de los imaginarios de mundos posibles. Y acá, esa biblioteca colonial nos sigue diciendo que de las mujeres y hombres del África negra son números, cuerpos, bárbaros, salvajes, víctimas, pero ¿qué pueden enseñarnos? ¿Qué han creado? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Qué han aportado a la humanidad? ¿Qué ha aportado a la humanidad algo que no sea camítico? Esa biblioteca colonial, y ahora sí que acabo, ¿cuánto está todavía en todas las cabezas de todas las personas que habitamos y hemos sido socializados en unos imaginarios que tenemos que deconstruir? Tenemos que dejar de construir la excepcionalidad del nosotros, porque el nosotros, ¿quiénes somos? Y con esto lo acabo. Gracias.